El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo situada en el Océano Atlántico, uno entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie aproximada de 1,1 millones de kilómetros. El término fue creado en los años 1950 por varios escritores que publicaron artículos acerca de la presunta peligrosidad de la Zona 3, en especial el divulgador de lo paranormal Denzel Gaddis en la revista Argosy. Otros nombres que recibió esa área a lo largo de la historia fueron los de Triángulo del Diablo, Triángulo de la Muerte, Cementerio del Atlántico o Mar de la Mala Suerte. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950. Edward Van Winkle Jones escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Islas Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas. 2 años después, en 1952, George Dechant Sand afirmó en un artículo de revista Fed que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Denzel Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista Pulp estadounidense. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron muy lejos de sus límites oficiales. A la fecha, unas 50 naves y 20 aviones se han perdido en esa área particular del Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no pueden serlo, y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. 1909, noviembre, se hunde el Desprez, un pequeño yate del aventurero canadiense Joshua Slocum. 1917, se hunde el Saskatchewan, que se dirigía a Buenos Aires desde Norfolk, Virginia, con una carga de carbón y una tripulación de 21 personas. No emitió ninguna señal de radio, a pesar de que tenía la capacidad para ello. 1919, se hunde la nave carguera USS Cyclops, AC-4, con 308 hombres a bordo, debido a un huracán. 1921, se hunde la nave carguera Carola Deering en el Cabo Hatteras, a 1050 kilómetros al oeste de las Islas Bermudas y unos 800 km al noroeste del Triángulo de las Bermudas. 1846, el HMS Rosalie, barco que se dirigía a La Habana, Cuba, fue hallado sin tripulación. 1872. El Mare Celeste fue hallado a la deriva entre las Islas Azores y la península ibérica, a unos 5000 km de distancia de las Islas Bermudas. 1880, el HMS Atalanta, buque de guerra británico, se hunde en ruta hacia Inglaterra desde las Bermudas. 1902, 4 o 21 de octubre el Freya, buque alemán encontrado a la deriva poco después de zarpar de Manzanillo, Cuba, hacia Chile. En realidad había dado la vuelta a Sudamérica por Punta Arenas, sur de Chile, y fue encontrado frente a la costa occidental de México, varios meses después de zarpar de Cuba, arrastrado por las corrientes del Océano Pacífico. 1925, 21 de abril el Raifuku Maru se hunde con testigos en medio de una tormenta a 1063 kilómetros al norte de las Islas Bermudas, totalmente fuera del triángulo. 1925, octubre, se pierde el carguero estadounidense USS Cotopaxi, que desde la costa de Florida transmitió que el tiempo se encontraba en calma y no envió ninguna señal de auxilio. En realidad, Meyers, capitán del barco, informó por radio que el barco estaba escorando y que tenían la bodega llena de agua. 1926, se hunde el SS Sudufko, debido a un huracán. Un capitán que salió en su búsqueda lo llamó el peor tiempo que he visto en mi vida. 1938. Se hunde el HMS Anglo-Australian en las Islas Azores, a más de 4000 kilómetros al este del Triángulo. Después de emitir en la tarde hemos pasado todo bien. 1942. El submarino francés Surcouf es embestido por el carguero estadounidense Thompson Lake cerca del Canal de Panamá, a unos 1800 kilómetros al sur de Miami, muy lejos del Triángulo.
1945, desaparecen 5 aviones de TBM Avenger, el famoso vuelo 19 de la Marina estadounidense desde Fort Lauderdale. 1947, se hunde el Army C-45 Superfort a 160 kilómetros de las Bermudas, fuera del Triángulo. 1948, se hunde el Assange. Berlitz dice que se hundió en 1943, pero ese fue el año de botadura. Dio su posición, 41 grados 48 minutos norte 24 o 200 kilómetros al noreste de Azores y a 4.200 kilómetros fuera del Triángulo. Solo transmitió, todo va bien. 1948, desaparece la aeronave Tudor 4-Star Tiger, con 31 pasajeros. 1948, desaparece un avión DC-3NC-16002, con 28 pasajeros y la tripulación. 1949, desaparece el segundo Tudor 4-Star Ariel. 1950, desaparece un avión Globemaster, de la Fuerza Aérea Estadounidense. 1950, se hunde el carguero estadounidense SS Sandra, de 350 pies, después de pasar por San Agustín, Florida, en su ruta hacia Puerto Cabello, Venezuela. 1952, desaparece un avión de transporte British York con 33 personas a bordo. 1954, desaparece un avión Lockheed Constellation, de la Armada estadounidense, con 42 pasajeros a bordo. 1956, desaparece un hidroavión de la Marina estadounidense, el Martin P-5M, con 10 tripulantes. 1962, desaparece un avión cisterna KB-50 Tanker, de la Fuerza Aérea Estadounidense. 1963, se hunde el Marine Sulphur Queen, probablemente al partir de Dry Tortugas, cargaba azufre fundido, posiblemente sin medidas de seguridad. 1967, desaparece un avión militar YC-122 convertido en avión de carga. 1967, se hunde el crucero Beechcraft a 1 milla de Miami, realizó una llamada a la guardia costera, pero a los 19 minutos ya se había hundido completamente. 1970, se hunde el carguero francés Melton Ladrads cuando navegaba desde Nueva Orleans hacia Ciudad del Cabo, llevaba una carga de aceite vegetal y sosa cáustica. 1972 se hunden en una tormenta 2 cargueros alemanes, el Anita, de 20.000 toneladas, con una tripulación de 32 personas, y su barco gemelo, el Norse Variant, ambos con carga de carbón. Un superviviente de este último fue encontrado flotando en una balsa, describió la pérdida del barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente la nave. En este contexto, el científico australiano Carl Krasonecki y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos declararon que no respaldan el mito asociado a esta región, sosteniendo que los accidentes son simplemente el resultado de probabilidades. No existen pruebas que indiquen que las desapariciones misteriosas sean más comunes en el Triángulo de las Bermudas que en otras áreas extensas y transitadas del océano. Otras de las explicaciones que han dado muchos investigadores para estas desapariciones van desde secuestros por parte de piratas modernos a un simple error humano. Los análisis indican que las fuertes corrientes y la profundidad de las aguas podrían explicar la ausencia de restos, subrayando que varias de las desapariciones atribuidas a esta zona ocurrieron en verdad a más de 600 kilómetros de sus límites. Se estima que en los últimos 100 años por esa zona han pasado unas 10 millones de naves, 100.000 por año. Se cree que desde mediados del siglo XIX han desaparecido un total de 100 barcos y 50 aviones, es decir, el 0.001% de todas las naves que han pasado por dicho triángulo. Las desapariciones dentro de la zona, ya que si bien la zona es una de las que más tráfico aéreo y marítimo registran, la frecuencia de los accidentes es proporcionalmente muy baja en comparación con otros puntos del globo.
La aseguradora marina Lloyd de Londres ha determinado que el Triángulo no es más peligroso que cualquier otra área del océano. Los archivos de la Guardia Costera confirman esta conclusión. De hecho, el número de supuestas desapariciones es relativamente insignificante considerado el número de naves y aviones que pasan regularmente a través del Triángulo.